Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar un nuevo live, vamos a empezar una nueva conversación. Y en el día de hoy voy a conectar justamente con alguien que se acaba de conectar. Y ahí mismo vamos a ingresar, a ver un segundo, con Juan Paulo Alarcón. Así que ahí ya puse OK y en cualquier momento ya tenemos que estar empezando. A ver qué pasó. A ver. Ahí puse aceptar y no me aparece. No me deja. A ver, espera. Ahí te invité. Así que ya deberíamos empezar. Pero no me aparece. Ahí va. A mí dice que no se puede unir. ¿Qué pasó? A ver. Ahí va. Hola. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Hubo ahí como un problema que no podía tocar el botón. Me decías que no, después que sí. Sí, ¿Cómo estás? bien. No tenía autorizada la cámara ni el micrófono para grabar. Ah, ok. Estás en Viña del Mar, ¿no? Ahora estoy en Viña del Mar, sí. ¿Qué tal Viña? Bueno, es como la salida argentina al mar, ¿no? Sí, 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 ¿no? literalmente. Literalmente. Lo fue, ¿eh? Yo creo ¿Y que ya no lo es tanto, pero en algún minuto sí. están recuperando territorio? Está totalmente recuperado. Sí, no, Bien, yo cada vez se ven menos muy- argentinos acá. este, pues como cada vez vamos más al sur, ¿no? Al norte, Sí. Reñaca hasta el norte. Pero está Y aquí al lado de Viña del Mar. Es Viña del sí, Mar, de sí. hecho, Reñaca. Bueno, también es Valparaíso. Valparaíso también es Viña del Mar, ¿no? Es como una secuencia de ciudades. Sí, sí. Es la misma ciudad en un Pero punto. no, son dos ciudades diferentes. Valparaíso y Viña del Mar son dos ciudades diferentes, pero Reñaca está dentro de Viña del Mar. Ah, bueno, pero es continua, ¿no? Puedes llegar caminando. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y sos de Viña del Mar o estás por trabajo? Estoy por trabajo, estoy como director de escuela acá para la Universidad Andrés Bello Bien, y soy de Linares, al sur de Santiago, 300 kilómetros al sur de Santiago. bien. ¿Y cómo? ¿Tan jodido el público del Festival de Viña del Mar? El monstruo, ¿cómo le dicen? ¿Es tan real? Es tan real como lo pueden ver en la televisión, ni más ni menos. Bien. Ahí recién estuve paseando por Viña del Mar y hay mucho Vergara. ¿Quiénes eran los Vergara? ¿Sabés algo? ¿Cómo es? Supuestamente sí, eran finalmente las primeras personas que vinieron a tener asentamientos acá, Bien. agrícolas. Y esa quinta es la que finalmente da el origen a la ciudad en Viña del Mar. Bien, porque después Es está lo el mismo que el muelle origen Vergara, de... está la Sí, plaza Vergara. sí, tiene que ver con eso. Viña del Mar al principio tenía un origen agrícola, en Bien, paralelo a que Valparaíso fuera el puerto. bien. ¿Hay una diferencia entre trabajar en Santiago y trabajar en la costa? Muchísimo. A ver, por ejemplo. Acá nos venimos los mejores. Bien. No, pero imagínate la polución de Santiago versus este lugar que está completamente ventilado. Sí, La cantidad de habitantes, trabajar a la orilla del mar con unos rangos de temperatura tremendamente sanos, por decirlo así, muy adecuados para la vida humana
Eso yo creo que eso ya es una gran diferencia. No es la capital, Claro. no es la capital. Contanos qué es esto, este edificio de vivienda subsidio. Ese edificio es un edificio post-terremoto. Bien, El gobierno levantó unos proyectos de densificación urbana, que era aprovechar la posibilidad de, después de la catástrofe, de poder redensificar las zonas urbanas de las ciudades intermedias. Entonces se generó un subsidio en el cual podías unir dos o tres terrenos pequeños dentro de la manzana que dieran hicieran un terreno un poco mayor y generar un proyecto de densificación. Ese bien, proyecto se postulaba a fondos estatales y cada uno de esos departamentos, por lo tanto, después del proyecto aprobado, tenían un subsidio asignado directamente, no había que concursar después cada familia a concursarlo. Tenía ciertos requerimientos técnicos, de programa y eso. Este proyecto bien. cumplió con todo eso, logramos los subsidios y después el dueño del terreno vendió a una inmobiliaria el proyecto, vendió los subsidios a esa inmobiliaria de alguna manera. Hubo algo ahí que me parece que no fue Ilegal, totalmente sano, no fue legal. Yo hice un, una denuncia, un Hice un petitorio. juicio, sí, hice un Ah, juicio al cual no llegó a nada, lamentablemente, porque yo no tenía el resguardo inicial de esa contratación. Pero ese proyecto se hizo, se ganaron los subsidios, ¿cómo se llama? pero con Se la organizó. misma, con el mismo proyecto o cambió la No, forma, cambió el cambió el edificio. proyecto. Lo que le interesaba a la Ah, ok, inmobiliaria finalmente eran los subsidios que se habían ganado con eso. bien. ¿Y acá? El Y edificio ese Ciencias y Tecnología. Ese es un edificio que parte de la ampliación de un colegio Bien, que se quería ampliar con salas. Y lo que hice fue hacer primero un estudio de todo el colegio y saber si esas 4 o 6 salas que se necesitaban tenían que seguir siendo salas de clase o espacios como estos que en realidad eran las salas y auditorios para ciencias, tecnología y computación, que son muy bien, diferentes los requerimientos a los de una sala, fueran con los cuales se ampliaba el colegio. Entonces ahí se definió que eran estos por temas normativos y por temas de poder llegar a 3 pisos. eh, este edificio tenía que tener un ascensor y el edificio contiguo, que es un edificio ahí existente, está. exacto, ves que hacia la derecha hay como 2 salas y hay una escalera. Sí, Esa sí, escalera es del edificio existente y le pasa la escalera al edificio nuevo, y el edificio nuevo pone ascensor, que es requerimiento en la actualidad normativo para todos los colegios, y ese ascensor se lo presta al edificio al lado. Por eso estas salitas tienen 3 pisos. No es que nosotros quisiéramos que fueran 3 pisos ni nada, sino que el poder llegar a los 3 pisos nos permitía tener el ascensor y pasar el ascensor al edificio contiguo. Entonces, no solamente se solucionaba un tema de ampliación en cuanto a salas y metros cuadrados, sino que efectivamente trabajábamos sobre un ahí programa está. que se necesitaba exactamente. Y ahí aparecen las pasarelas que van que engarzan con el Estas. proyecto del lado para que pudieran Bien. calzar las alturas, el auditorio de abajo fuera un auditorio, el auditorio se hunde en el terreno, se transforma como una piscina y esa misma piscina es la que trabaja como fundación del edificio de ahí hacia arriba. Bien. ¿Y cómo fue esta elección de la proposición del programa? ¿Lo decidiste vos? ¿Fue un análisis tuyo? ¿Fue un análisis mutuo del colegio? ¿El colegio te dio un requerimiento y vos después lo cambiaste? ¿Cómo fue esa decisión de programa? El requerimiento era por el número de estudiantes y poder acreditarse ante la superintendencia y el Ministerio de Educación. Necesitaban tener más metros cuadrados de salas, necesitaban 4 o 5 salas, Ah, ok. algo así. Pero ellos pensaban que eran 4 salas y ahí fue cuando yo les propongo hacer un estudio normativo de todo el colegio para saber qué tipo de salas eran las que necesitaban, porque podrían haber hecho 4 salas de clases y ya está. Pero en realidad Sí, no, pues necesitaban, era mucho más necesario hacer laboratorios de computación, hacer laboratorios de ciencia y tecnología que estaban ahora, imagínate, una sala de computación sin ventanas, sin ventilación, sin casi ventilación y con 2,30 m de alto. Era un horno. bien. Y las Acá salas tenemos una...
biología también lo mismo, completamente cerradas, sin buena ventilación, entonces eran peligrosas. Acá tenemos una fachada industrial, pero hoy cuando estaba caminando por Viña del Mar, uno siempre tiene esta imagen de, bueno, de las casas de los arquitectos, ¿no? De Max Núñez, de Peso, de todos estos, ¿no? De Ujú. Sicilian, que son unas cosas increíbles. Y estaba caminando por la avenida de San Martín, y la verdad que los edificios en altura son bastante feos, perdón los que me digan, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con todo este gran diseño, con estos complejos tan grandes? Yo cuando, ahí hay dos cosas. Primero, tú estás nombrando a gente que hace casas que están fuera de la ciudad. La Sí, arquitectura que se publica en Chile, por lo general, ahora yo creo que hay un impulso de una oficina un poco más jóvenes o otro tipo de oficinas que efectivamente están trabajando con edificios en la ciudad. Pero de aquí para atrás lo que tú veías eran pabellones y casas que estaban en paisajes maravillosos donde es muy difícil increíbles errarle, también. ¿sí? Pero estaban fuera de la ciudad. Primero eso. Segundo, por lo que tú dices de San Martín, o sea, yo veo aquí de mi casa, o sea, del departamento hacia afuera, y son muy feos los edificios. No solamente son feos, porque pueden ser bonitos y feos da lo mismo, pero son muy malos, le hacen muy mal a la ciudad, salvo ciertas cosas. Pero dentro de todo eso, tú vas a ver algunos edificios, eh, como los de Chapira Eskenazi, que sí tienen una voluntad no solamente de hacer un muy buen edificio, sino de hacerle un regalo a la ciudad, ya sea por la, no solamente A ver, por las ¿cómo se unidades, son por llaman? Así los busco. SCH, Eh, APIRA, SCH, APIRA, y después P, P, I, RA, sí. y el otro es Eskenazi, Acá ESKENAZI. está. Sí, sí. Vale, y si pones Viña del Mar, yo creo que te van a aparecer edificios en Viña del Mar. Bien. Me estoy refiriendo a los edificios que tú podrías encontrar ahí en San Martín, porque al interior podemos encontrar otras cosas, pero lo que tú ves ahí sí Estos son, no están tan mal igual, estos justos que me tocó ya, acá. o sea, es que a eso es lo que voy. Esos son, Estos son lindos. sí, por eso te digo. Pero esos son, de alguna manera, son años, ahí estamos hablando de los años 60, 70. Y después todo el resto de lo que ves tiene ya mucho más que ver con del 70 en adelante, dictadura, el modelo neoliberal instalado o instalándose y por lo tanto la presión inmobiliaria y económica tiene los resultados que tú viste en esa pasada. Sí. Tiene que Porque ver con eso, ¿no? había unos que eran tipo así como amigos con estilo francés, parecían como esos edificios de Las Vegas, ¿viste? Como Sí, simulando lógico, otra sí, cosa. sí. Y dije, y después también, ¿no? Para Avenida Libertad, digo, ¿y dónde están los pesos acá, no? ¿Dónde están todos estos croquisman? Están en casas. Sí, igual ellos tienen alguna cosa, muy poco, casi nada, pero tienen alguna cosa en la ciudad. Tienen un edificio que por supuesto casi no es publicable, tienen un edificio de vivienda, los pesos en Concepción, súper adecuado y bien hecho, pero que efectivamente no tiene la parafernalia ni intelectual ni arquitectónica que tiene todo el resto de su producción. Pero sí tienen un Bien. edificio en la ciudad, ahora tienen un edificio que es un centro, si no me equivoco, un centro de investigación de una universidad que no está metido, está dentro de la ciudad, pero dentro de un campus. O sea, no es algo, no tiene la vocación de estos otros edificios que están haciendo ciudad. Y por último, ya empezamos con las preguntas que has elegido. A Aravenas y Elemental, ¿cómo lo ves? ¿Como un ejercicio, como una experimentación, una propuesta? ¿Qué es toda esa campaña de la Quinta Amor? ¿Vos cómo lo tomás todo eso? ¿Como algo negativo, positivo, intermedio? Lo primero, yo separaría a Alejandro Aravena de todo eso, primero para hacer un análisis a él como persona, Sí, sí, claro. como arquitecto y como docente, sobre todo como, incluso como divulgador. Yo creo que él es una persona brillante Mm. a nivel fíjate en esos primeros libros que él escribe en la Católica, de los hechos de la arquitectura,
Son muy... siendo muy joven, está muy bien, porque estaba, que a uno le hubiese dado gusto ver al Alejandro Aravena que siguiera como por ahí, Mm, ¿vale? Y sin embargo después sí aparece lo elemental, que tiene mucho más de político, tiene mucho más eh, de cuestiones mediáticas, que para mí, que es de arquitectura y que de soluciones que realmente son lo que se está planteando mm. desde ahí. Esa es mi posición, por lo menos Que respecto. que tampoco es malo, ¿no? Porque bueno, ha logrado algo por lo menos. Ha dado Instala, viviendas. instala sí, pero es lo mismo que pasa con esa otra arquitectura que no es de la ciudad, como dices tú. O Mm, sea, la gente que sí le toca hacer arquitectura en la ciudad tiene como referencia esa otra arquitectura que está fuera de la ciudad, que es muy difícil llegar. Eso para mí es una fábrica de frustración. Si yo vengo claro. como elemental a decirte, bueno, acá las cosas se pueden hacer de esta manera, pero no estoy diciendo todo el rato que tengo una universidad como la Universidad Católica o COPEC, como desde la industria, que están apoyando esa oficina. No todos tenemos la posibilidad de tener a esos dos monstruos desde la institución Mm, y desde la industria que te estén apoyando en una oficina para ejercer este tipo de proyectos. La bien. inteligencia está en haber sido capaz de hacer eso. O sea, al punto de que solo Alejandro Aravena quien es capaz de unir esos puntos que probablemente no se pueden unir. ¿Y vos separás a Alejandro Aravena casas, ¿no? Como las casas de ocho quebradas, más elemental, o es lo mismo para vos? Porque él siempre habla de elemental y él. ¿Para vos es lo mismo o son dos Alejandros diferentes? No, para mí son dos Alejandros diferentes en el sentido de que él es una figura. Ok. Él es una figura independiente de Elemental. Yo creo que existiera o no existiera Elemental, él es una figura. Y después, respecto al diseño en la oficina, para mí siempre me ha sido cuestionable el diseño como tal, Bien. ¿vale? Pero él es una figura y una figura que me parece que es importante, es muy importante, no es importante, es muy importante, es muy necesaria, pero también una cosa no quita la otra. Que lo que él No. está diciendo no sea fundamental no implica que lo que él hace como arquitectura sea una buena arquitectura. Bien. Y es como una especie de triada, ¿no? Porque está Alejandro, por la cuestión de generación, ¿no? Alejandro, Matías Clot y Smilian, ¿no? Son como Ujú. los tres jefes de un personaje chileno, ¿no? Si tú lo quieres decir Porque, así, sí. no, porque Smilian es una forma, y son los tres de la misma generación, Ajá. ¿o no? ¿Vos no Yo lo creo ves que hay, así? yo no sé si, sí, o sea, sin duda. Ahora, también yo creo que en esas figuras Matías Klotz ha quedado un poquito atrás en el sentido de que fue él el que, no el primero, pero sin embargo sí el quien, quien instaló estas primeras imágenes mediáticamente, también porque le tocó en un buen minuto a Chile. No fue Mm. Alejandro Aravena y Emilian Reich. El fue Ah, primero fue fue él, Matías. y antes de él, Germán del Sol. Sí, es verdad. Es Germán del Sol, finalmente, creo yo, quien abre por el tiempo en el que le toca trabajar, por el encargo, ponte tú, de la exposición de Sevilla en el 92. Esta gente Mm. era muy joven en esa época. Y Germán no solamente diseña estos edificios o proyecta estos edificios de la exposición que ponen a Chile de alguna manera en el panorama, sino que además proyecta un paisaje de Chile, el cómo se ve de ahí hacia atrás el paisaje de Chile, y estoy hablando no solamente cultural, sino también mercantilistamente, desde el turismo, instala una visión de Chile que yo creo que Ahí ha sido está. poco valorado como tal. Esa, eso, que después se transformó en una oficina. El lugar donde está ese edificio es bastante inhóspito, pero lo que es bonito es que tú das una vuelta por la expo y son proyectos como high-tech, todo, donde es como mucho acero, mucho color blanco y cosas de cristal,
y diáfanas, y de repente te encuentras con este pabelloncito que es muy pequeñito, que es de Sí, madera completa, que es ahí ciego. está. Sí, Y muy de detalle, ¿no? Muy, sí, muy específico. Ahí está. sí, sí. Bien. Yo ahora a Germán capaz que lo estoy por entrevistar el mes que viene. Buenísimo. Pero Lo va a pasar muy bien. sí, pero con el otro ciclo, con el de YouTube, no por acá. Ujú. Así que ahí está. Bueno, después están los hoteles, ¿no? De los hoteles de Antofagasta Por y eso te digo demás. que él inaugura una forma de hacer turismo en Chile y una forma de cómo Chile se ve. O sea, Me gusta eso. mientras no estaban esos hoteles, no existía También, Chile en ese las sentido. termas, ¿no? Este es Camino Sí, Rojo. sí. Eso ya es más contemporáneo. Pero lo que dices Sí, tú, San Pedro de Atacama, las Torres del Paine, eran sí, territorios bien inhóspitos para nosotros y que no eran parte del turismo. De hecho, es más de turismo internacional que de turismo chileno. Son lugares a los que no todos los chilenos pueden acceder, bien. económicamente hablando. Digo. Sí. Pero está bueno eso lo que acaba de decir, ¿no? De como que estos puntos arquitectónicos, ¿no? Sean puntos de turismo, ¿no? Está muy Ujú, bueno eso como concepto de país también, ¿no? ujú. Cómo promover el turismo. Está bueno. Ajá, sí, Vamos a empezar. Bueno, yo te mandé 100 preguntas, tienes que elegir 10. sí, Arranquemos a ver. vale. Esquina de tu ciudad. A ver. Mira, mi ciudad es Linares, en Chile. Y una de las esquinas de la plaza está el Hotel Turismo de Linares. Y ahí Ahí vamos a buscarlo. yo no sé si he logrado amar un edificio, porque en realidad he sentido amor por gente y por cosas y nunca he sentido la misma intensidad con un edificio, pero entonces no sé si ¿La Plaza de pero Armas? en la Plaza de Armas, una de las esquinas, la esquina sur-oriente, está el edificio del Hotel Turismo. Hotel O Turismo. también puedes poner Hotel Turismo Linares y te van a aparecer fotografías. Bien, quiero ver una cosa, porque creo que ya estuve acá en Linares, a ver. Quiero ver si es la iglesia que yo pienso que es. Sí, ya estuvimos acá una vez. Qué linda que la iglesia está. Sí. Ahora, Y el hotel. esa es una iglesia súper contemporánea. Sí, sí. ¿Este es el hotel? Ese es el hotel. Qué lindo. Es Sí, ya estuvimos. un... Sí, está buenísimo. Él tenía a un linarense, entonces. Muy bien. puede haber sido mi hermano o puede haber sido algún colega o una colega de ella. Pero sí, ese Sí, para mí ese es un gran edificio. Primero muy porque se lindo. instala dentro de una política estatal de turismo de los años 50, 60, donde había esta sociedad anónima estatal de hotelería que fijaba estos lugares como en las ciudades y hacían este tipo de edificios. Ese edificio, ves que ahí Ahí hacia atrás está. tiene esa parte de vivienda, pero el edificio de adelante tiene como, bueno, estructuralmente está muy bien pensado, pero también programáticamente cómo se resuelve. Y Y el le han pasado vacío, ¿no? sí, y le han pasado mil cosas a ese edificio y funciona igual. O sea, le han Mira, metido de todo al edificio y sigue funcionando. O sea, son bien. cuestiones que son previas al programa o a los usos, sino que tienen que ver como con los tamaños, con las dimensiones, con la estructura, que permiten que ese Y, edificio funcione con todo. y la ciudad también se fue como se fue ocupando el edificio, ¿no? Seguramente. Sí, sí, Cada sí, década, seguramente, esto fue como, bueno, la época de los jueguitos, la época de esto, de otro, ¿no? Se fue adaptando. así es, así es. ¿Crees que en ese sentido uno siempre, bueno, critica al movimiento moderno por esta cuestión, ¿no? De luz, ¿no? Cómo se vino abajo, ¿no? Pero, pero a su vez también no fue como la arquitectura que más se adaptó a la secuencia de estos cambios de décadas.
No fue Porque como lo, tenía, sí, sí, el tema yo creo que el gran problema fue cuando se transformó en estilo. sí, pues sí, Pero, es pero bueno cuando tú eso. entras, sí, cuando tú entras a una de estas, a una casa hecha en esos tiempos y la tienes que remodelar o quieres vivir en ella, es bastante más fácil vivir que lo que hemos hecho de aquí para adelante. Incluso Sí. esas cosas que aparecen en nuestras revistas, que te obligan a vivir de una manera. Mm. Y en estas cosas pareciera que permiten que pasen muchas cosas. Y hay que, por lo tanto, ¿qué es lo que hay detrás? Lo que te decía un poco, esto de las dimensiones, la estructura, los tamaños, las escalas, que no definen efectivamente directamente su uso, su programa. Y eso me parece que es fascinante. Sí, la verdad que sí. Ahí estamos. A ver, vamos a la siguiente. El siguiente era, bueno, es que era justo la esquina de la ciudad y el edificio Mao. Y después el parque urbano de tu ciudad. Bien. Y ahí puedo decir dos cosas. Primero que en la ciudad acá en Chile, por lo general, no hay grandes parques urbanos. Si ves en Linares, en la imagen satelital, va a ver que cerca de la plaza hay una alameda, que eran como espacios de síntesis urbanos entre lo urbano y lo rural. Ahí Estaban está justo donde todo se desde terminaba afuera. eso. Si te acercas un poco, vas a Está ver esto acá, ¿no? que más abajo, porque eso es es un centro militar que estaba dentro de la ciudad, o sea, fuera de la ciudad y Ah, ahora está dentro, pero si vas abajo, va a ver acá justo este. abajo esa es la Alameda de Linares. Y eso estaba como en el límite entre la ciudad, cuando se funda, y el campo. Entonces, eh, era bastante interesante esa síntesis que se quería hacer, o ese buffer, o eso, lo que, como quieras ponerle, pero esa síntesis que había entre el campo y la ciudad en estas ciudades coloniales que se fueron fundando en esos años. Entonces son espacios muy agradables, muy poco utilizados y muy mal avenidos después de ciertas remodelaciones que se le han hecho. ¿Y cuál es la estructura de esto? Así como volviendo un poco al movimiento moderno, es la estructura de árboles que tiene, es lo que hace ese Mm, lugar. Después le ponen esos pastos horrorosos, unas canchas rehundidas, esos mojones de hormigón, pero ¿qué es lo que sí, sigue funcionando? Es esa el estructura, árbol. exactamente, esa estructura lineal que tienen, que lo hace ser Alameda, eh, ese tipo de cosas. Está Y buena la volvemos un poco analogía. y volvemos de nuevo a lo mismo, como qué es lo que a mí me interesa, como ese carácter infraestructural de las cosas, como que Eh, permiten que pasen otras cosas, pero no están definiendo. Igual también, qué interesante, ¿no? Porque me imagino que esto también fue plantado en esta cuestión de progreso, ¿no? De principios de siglo, ¿no? Que justamente, seguramente el tipo que los plantó a la misma distancia, ¿no? Que seguramente hizo una cuadrícula para plantar los árboles. Ajá, Pero sí, no están plantados aleatoriamente, ¿no? ajá, Están, están calculados, ¿no? sí, totalmente. Como, como se hacía todo en las décadas del siglo pasado al principio. Sí, Ahí está. Y sí, posiblemente es verdad lo que decís, no todo alrededor del árbol seguramente fue cambiado 20 veces, ¿no? El piso, las macetas, el césped, los mojones, la calle. sí, sí, totalmente. Eso lo... ¿Qué es esta esquinita que está acá? Ese es el cuerpo de bomberos. Mira vos, lindo. También, ¿no? Sí, Estructural. sí. Y nunca va a fallar, ¿no? Nunca se va a estropear Es que tampoco. eso es lo que tienen, po, que no le fallan y no le fallan a la ciudad. Porque puede incluso, Bien. que es bien, es tan rico eso, porque tú ves fotografías antiguas de estas ciudades, y eran ciudades de un piso, de fachada continua, de adobe Ahí está. y ladrillo, y era eso. Y te Esto. producían un nivel de calma visual que da gusto. Entonces, que los edificios sigan un poco siendo eso, da gusto realmente. Bien. Ahí estamos como una esquina. Ujú. Eh,
Vamos a la siguiente, a ver. Mira, si fuera por lo siguiente, y como para seguir hablando de lo mismo, la obra de Bruder, que Bien, también hay una confianza en la técnica y hay una confianza en esta grilla. Y es desde ahí, desde donde aparecen operaciones que se pueden ver muy diferentes las unas a las otras, pero hay una confianza en esa técnica, en la medida, y yo no te diría así como una obra en específico, sino que la obra que están construyendo está. como oficina. Como Ese, concepto general. sí, 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 Está. sí. O sea, tú ves las soluciones técnicas con las que trabajan, que están siempre supeditadas a un... Piensa en ese edificio. En la primera planta tienen Ahí está. un terreno completamente irregular y se hacen cargo de ella. El edificio no llega no llega hasta abajo, sino que llega sobre esos pilares muy esbeltos, tremendamente esbeltos. Y la primera planta es completamente Ahí irregular. está. Sí. Y se hace cargo, por lo Sí. tanto, de lo público, se hace cargo de la ciudad. Me vas a perdonar, pero esto para mí sigue siendo modernismo. Un hipermodernismo, Sí, si quieres, como si no se hubiese superado. Pero me parece muy bien. ahí está. Ujú, Sí, bueno, sí. Lo podemos desarrollar con los 5 puntos de Le Corbusier, ¿no? Con esa cuestión vieja, ¿no? ujú, ujú. Y sigue funcionando. Bueno, son Sí, franceses también, ¿no? sí, Como que lo tienen en el alma. Mirá qué lindo y también cómo juegan, ¿no? Ellos. Como también esta libertad de la estructura, que es tan rígida, pero a su vez le da tanta libertad para girar esto, ¿no? sí. Y ahí también es donde donde más, además de poder ver en qué cosas se pueden emparejar, también en cuáles no. Ya no es Sí, blanco, ya no está pintado blanco. no. Están los materiales en su color, y si tiene que aparecer un color, va a aparecer en los lugares donde efectivamente es un revestimiento y ese tipo de cosas. Pero hay una mayor confianza en la técnica que en ese minuto. Bien. La casa de la Ville Savoie de Le Corbusier es una casa de ladrillos estucada y pintada en blanco. Acá tú ves efectivamente lo que es. Las ventanas Mm, de ese salón, del lado derecho, arriba, acá. son de TFT inflado, porque efectivamente es mucho más liviano que haber puesto paramentos de vidrio. Y eso implica que tiene Ahí está. transmitancia térmica mucho menor, pero además pesa menos el edificio y te puedes permitir que ese volumen esté volando. Eso es técnica. Exactamente. Sí. Y esto es lo que decías del territorio, ¿no? Que Sí, el territorio no era parejo, no era igual, y se hacen cargo y el edificio abajo llega de otro modo, ¿no? sí, Y totalmente. bueno, y también, bueno, cuánta inteligencia, ¿no? Porque a su vez cualquiera hubiese, che, no, llenemos todo, nivelamos todo y a la mierda, ¿no? Pero Ujú. bueno, acá se llega inteligentemente, ¿no? Sí, mira el edificio al lado, porque se ve como atrás hacia el lado. O sea, ya puedes hacer esa Este, comparación y te das cuenta de las diferencias brutales que hay entre uno y otro. bien. Pero a su vez, bueno, dijiste, pero después está este edificio, Ujú, ¿no? Este es el ujú. de deportes, ¿no? Sí. Qué Sí, bueno que acá hay como, lo de la técnica está, como esta cuestión de estar seguros de la técnica, pero acá la estructura no está tan simple, ¿no? ¿O sí? no, yo creo que hay un poquito más de retórica efectivamente en eso. Pero si tú la ves por dentro, también hay un trabajo Ahí, con la ¿no? estructura, sí, exactamente, no está fuera, pero dentro sí. Y también no desde esta estructura como opresora de que solamente vamos a tener pilares y vigas de una cierta Ahí. dimensión, sino que es capaz de producirte diferentes espacialidades, la estructura en sí Eh, mismo. Esa sí, confianza es la que han renovado una oficina como esta. esta es muy interesante esto. Ujú. Bueno, también hay, y también acá, bueno, ellos también juegan con esto, ¿no? Acá nos olvidamos de la función y de la forma, ¿no? Pero Sí, acá en realidad también hay una cuestión de la función
que está muy explícita, ¿no? Ujú. Te das cuenta que los deportes y todo el programa juega otro carácter acá ya, ¿no? También. Sí, pero donde en algún minuto, o sea, es que en la pedida está, o sea, a ellos les deben haber pedido un gimnasio, pero es un gimnasio que está hecho Exactamente. es un gimnasio que está hecho de tal manera que después puede ser un salón de eventos o puede transformarse, así como ahora la iglesia se está transformando en otra cosa, esto en algún minuto puede llegar a ser una iglesia y da lo mismo, o sea, funciona. Bien. Me gustó el tema que tocaste. ¿Cómo ves el tema? Cuando los ingleses lo hacen, los holandeses, ahora hay que decirles neerlandeses, lo Ujú, hacen, ¿no? Esta cuestión de cambiar las iglesias por bibliotecas, incluso los británicos siempre son más osados y lo usan como boliche, ¿no? Como ujú. bares. ¿Vos lo ves eso, lo notás eso en Santiago de Chile, en Santiago de Chile o en Chile? ¿Llegará un momento eso o sería como te asesinan? Es que yo creo que eso ya empezó y se empezó a instalar no solamente a nivel mundial, sino también a nivel local desde otras maneras. No sé si todavía iglesias, Yo pero sé que, por porque puede ejemplo, haber en Buenos Aires, Argentina, sé que no está preparada para transformar una iglesia en un bar. Eso sí que te lo puedo asegurar que no estamos preparados nosotros. Pero, ¿cómo lo ves vos eso? yo creo que tiene que ver más con hipocresía, porque en realidad sí han funcionado como bar, sí se han hecho fiestas, entonces Sí, la eh, liturgia. sí, sí, desde la liturgia hasta muchas otras cosas que pasan dentro de una iglesia y que son parte de la vida de esa iglesia. Yo creo que mucho Mm, más profanas que la que tú podrías ver en Europa, que es donde se inician estas historias. Eh, Desde cómo se ha bailado una cumbia, una cueca, cómo se ha celebrado un partido de fútbol. O sea, eso ya, que no queramos reconocerlo es otra cosa, es parte de nuestra hipocresía y como pero qué bonito sería que fuera así. Y no solo por esta cosa disruptiva, sino que si fuéramos como estrictamente cristianos, esas cosas deben de pasar adentro. ¿Sí? Es parte de, eso es la iglesia, en sí, estricto es un centro rigor. de reunión en un punto. Ujú. Pero bueno, pero a vos el día de mañana te viene tal clero y te dice, che, necesito reformular la iglesia, vos irías contento. A cambio de Feliz, y, programas sí, y... pero es que piensa lo siguiente, de nuevo volvemos a lo mismo, no hay que hacerle nada. Tú le pones un par de parlantes, una mesa y es increíble. De hecho, a los vitrales les pones luz por fuera y ya tienes una iluminación de discoteca por Mm, dentro increíble. O sea, no hay que hacerle nada. Y es un no. espacio increíble. A nosotros nos pasó Ah, en sí. una capilla negra que yo hice alrededor del 2009, 2010, justo antes del terremoto, donde querían hacer una capilla, pero se dieron cuenta en el rato que esa capilla igual necesitaban, además de esa capilla, tener un espacio donde poder reunir estudiantes, hacer una fiesta, mostrar un PowerPoint con no sé qué cosa y todo eso. Entonces, una de las primeras ideas fue decirle, ¿por qué nosotros no pueden ser las dos cosas lo mismo? Un salón Y de usos hacemos, múltiples. exactamente, y ese salón, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si cuando vas a una casa, a un salón, también se hacen misa en una sala, en un salón, Sí. en una casa? ¿Por qué no al revés? Y eso pasa. Y eso pasó en ese proyecto. Y efectivamente Bien. hay fiestas, se quedan a dormir la gente en ese salón, pero también se hacen misa. Y sigue siendo el Sí, mismo sí, que salón. una cosa no quita la otra. Exacto. Eh, Vamos a la siguiente pregunta, a ver. La siguiente pregunta. Mira, también era Stirling. Tú hablaste de los ingleses Sí. y ahí es otra cosa, pero muy relacionada, creo yo, con lo de Bruder. El A edificio ver. este de investigación y estos salones que tienen hacia el lado. También hay una confianza en la estructura, pero también hay un trabajo en la estructura a disposición de estos volúmenes que se van sumando uno arriba de otro, inaugura cosas que uno después va a ver en OMA mucho más adelante. ¿Este? eh, el otro, el otro edificio, espérame, no sé, el que está justo al lado, en el lado Este. izquierdo, ese.
Está. O sea, ahí primero hay una Es relación precioso con... este Sí, edificio. sí. Y son cosas que si no confiaras en la técnica, o sea, no trabajaras con la técnica como se pueden, teóricamente quedarían en un muy bonito dibujo. Pero se une a los rusos, a cosas que no pudieron ser de los rusos, después se une hacia adelante como te decía, con lo de Oma, después puede tener mucha relación con incluso con lo que hablábamos de Bruder, eh, y eso me parece que es Facultad de fascinante. Ingeniería es. Sé que Sí. busco directamente porque facultad. Pero bueno, vos antes estabas hablando, bueno, del moderno. Ahí, a Stirling, ¿vos cómo lo ves? ¿Lo ves como esto es posmo, es modernismo? ¿No te interesa discutirlo? Sí, es más que nada como eso. Es un poco eso, pero es una transición a una cosa que no sabemos que yo creo que Ahí está. Es muy lindo este sí, edificio. sí, sí, Y sobre todo el sí. horizontal este, ¿no? El horizontal también de acá abajo. Esos talleres, esas salas son increíbles. La luz de ¿Cómo- adentro. y además, ¿cómo sabe cómo equilibrar, ¿no? Que un Ujú. edificio no se te vaya para el otro lado. Y acá está la... Sí, claro. Y va cambiando tipos de estructura. O sea, también hay un trabajo muy fino de cómo va trabajando de una estructura a otra, cómo va haciendo esos engarces de una estructura a otra que no es menor. No, ahí tenemos la unión, ¿no? Sí. Bueno, yo muchas veces también hablo de que como que la arquitectura contemporánea, ¿no? O los Ujú. últimos trabajos, no existe mucho el trabajo de articulación entre elementos, ¿no? Es como, y vos ves estos señores que o con Bruder sucede todo el tiempo, Ujú. que cada pieza está Sí, articulada, está eso. armada, Ujú. hay un elemento que va como sumando, ¿no? Sí, Acá te das cuenta cómo esta línea sube. Hay un montón de cuestiones que las que vos podés continuar hablando, ¿no? totalmente. La escalera. ¿Qué crees que nos sucede ahora que el edificio se transforma como en masas volumétricas sin pegarse? Bueno, primero, yo no creo que todos sean así como masas volumétricas sin pegarse. Yo creo que hay gente, y vuelvo a insistir, cuando solamente crees en la Sí, ya sé. retórica y en el volumen, sí pasa eso, lo que dices tú. Cuando el proyecto es Eh, mucho más retórico y no es capaz de ser una síntesis como proyecto de muchas disciplinas. Si lo maravilloso de estas cosas es que son como proyectos de arquitectura, son capaces de ser una síntesis de muchas disciplinas diferentes. Entonces, eh, cuando la única disciplina tiene que ver como con lo escultural y ese tipo de cosas, y ni siquiera, pero sino con una mala noción de aquello, ¿no? Terminan siendo lo que son. Pero es acá verdad. hay una, hay Sí, una, hay una cuestión teórica, hay una cuestión tecnológica, argumentativa, todas ellas a disposición del proyecto. bien. Y lo has mencionado a Rem. ¿Por qué? ¿Qué ves en Rem Koolhaas que ves acá? O sea, cuando nos maravillamos primero, de haber leído su libro y de ponernos de frente, porque probablemente, sobre todo para quienes éramos más ignorantes, los edificios multiprogramáticos que estaban dentro de una misma piel, que uno vería un edificio que se imaginaba que desde el primero hasta el último piso era el mismo programa, pero adentro estaba pasando tal cual en esa imagen, Sí, donde hay tipos boxeando y comiéndose una ostra a la vez de las cosas que podían pasar al interior de un edificio. Y uno piensa que eso lo inauguró Colges y lo inauguró Oma, desde la ignorancia te digo, pero empiezan a mirar un poquito para atrás y empieza a ver cuestiones formales como estas y después mucho más atrás. sí. Eh, creemos A mí creemos siempre, que estamos inventando algo cuando en realidad ya fue. Y eh, eso es maravilloso. yo siempre creo, no me acuerdo ahora ¿cómo este edificio que a mí nunca me olvida, pero bueno, este edificio que es de Sullivan, Sí, ¿no? Es sí, el, te quería decir exactamente el mismo. Sí, que no me acuerdo cómo increíble. se llama,
pero es hermoso. Sí, es Ahí lo increíble. busco bien. Y ahí está, ¿no? Bueno, este es el inicio del movimiento moderno de Estados Unidos, ¿no? Sullivan. Ujú, Acá lo ujú, tenemos. sí, Así como fue Mies en Alemania, estaba Sullivan un poquito antes en Chicago, ¿no? ujú, Y, y con los materiales que tenía, bueno, y vos ves esto, que no es el mismo, ujú, ¿no? Pero posiblemente sea este, ¿no? Ahora después me fijo. Acá adentro pasaba de todo. sí, sí. Eh, pero bueno. ¿Qué tal Sullivan? ¿Vos cómo lo tomas a Luis? Mira, yo creo que lo conozco de manera superficial a partir de estos edificios. Nunca me he dedicado a estudiarlo como tal, así en profundidad. Pero Solamente en efectivamente la tú, facultad, como alumno. no, 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 ni siquiera, no, en la Ah, facultad nunca. No, yo no, a ah, Sullivan no lo ¿no? conocí en la facultad, no, para nada, no, lejos, Ah, nosotros lejos de teníamos conocerlo. como... No, yo lo conocí de viejo. Pero Ah, lo conocí como esa persona que hace el clic entre un momento y otro en la arquitectura ahí en Estados Unidos y empiezas a ver cómo se reconocen ciertas cuestiones que podrían llegar a ser clásicas, pero también modernas a la vez, cómo aparecen cuestiones que quedan en el aire como para que lo pueda tomar después otra persona, como muy sugerente. Cuando tú ves esa sección es tremendamente sugerente, de cosas que van a venir a pasar mucho rato después. El mismo sí. orden que tienen los edificios. O sea, son modernos, por decirlo de una manera. Sí, sí. Bueno, después, bueno, no me voy a acordar, pero hay un director alemán que filma arquitectura. Después bueno, y hay una película que está de Sullivan y te va mostrando edificio por edificio, tipo sin sonido, sin nada, tipo Ujú. solamente moviendo la cámara. Y yo cuando vi esa película, me quedé como diciendo, pero este señor debía ser muchísimo más reconocido y deberíamos estudiar parte por parte, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman los bancos de Sullivan, que son impresionantes. Ujú. Hay, bueno, pasemos a la siguiente. ¿Y por qué no te enseñaron Escuela de Chicago en Historia 4, en Historia 3? ¿Qué pasaba ahí? Probablemente porque no llegué a Historia 2 en nuestro currículum. Llegamos hasta Historia 2 probablemente, ¿vale? Y Ah, no había mucho tenían más, pocas historias. teníamos muy poca historia. Ah, ok. Tenía mucho más que ver como con de hecho la línea de historia se llamaba, y hasta el día de hoy creo que se llama contexto, y tenía mucho más que ver cómo averiguar del territorio en el que estábamos, en el que nos íbamos a desenvolver o que estábamos biográficamente conectados con él, tenía mucho más que ver con eso. El Ah, contexto mira. histórico y mayor era, no tenía ese grado de profundidad como tú ves en otras escuelas que tiene historia 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el Sí. final, donde no, eso yo lo tuve más cuando salí a hacer un posgrado afuera. Eh, Qué raro. esa forma, sí, No, y está nosotros bien, acá está, en Buenos Aires, cada año de la carrera tenés una historia, desde Historia ujú, 1 a Historia 5, y ujú. empezás con Grecia, y aparte vas como en orden, Cronológica. ¿no? Sí. Casi siempre ahora en primer año hay una que se llama conocimientos arquitectónicos y te enseñan lo contemporáneo, porque si no, cuando estudié yo, Sí, recién vi a Mies y a todo en cuarto año, ¿no? Era como medio ilógico. mm, Pero bueno, eso se movió eso ahora, creo. Que sí, está bien, pero igual puedes aprenderlo por otro lado. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, a ver. dale. Siguiente pregunta era Fernando Higueras. Bien. ¿Con cuál de todas? Eh, Yo creería que la que quieras. Lo puse porque en el fondo me llamó la atención que lo tuvieras dentro de los españoles, no había ningún otro, y lo tuvieras en la lista. Sí, porque voy No sé. cambiando y bueno, en esta temporada lo puse a él porque una persona me lo dijo y dije, este señor lo tengo que poner a ver que me lo Sí, responden. sí.
y es brillante. Es brillante y era un tipo loquísimo. Sí, ahí está, ese Sí, señor. eso. Este, Me- este señor lo contratás para que te haga tu casa. Es maravilloso. sí, sí. Y la historia que hay de su casa es muy fantástica. Esa, que no es esa la casa. No, esta es otra. El- Rasca Infierno. Ahora sí, el esta Requiem es. Infernal. No, tampoco es esta. Tampoco. No, pero mira si hay algo entretenido. Yo estoy viendo Esta. borrosa, esa es. O sea, si tú ves esa casa, tú no te imaginas que está metida en el suelo. No, Si tú ves ese lugar, me parece que tiene una luz increíble, una espacialidad maravillosa. No, esta. sí, pues. Está enterrada. Entonces, sí. Y la historia detrás de eso, que de mito o no tendrá, pero que se dio la suerte y le dijeron que en un par de años iba a estar bajo tierra y muy rebelde no quiso que eso fuera asimilado con la muerte y muy escrupuloso y finalmente terminó haciéndose una casa bajo tierra para cumplir con esa profecía. Sí, es muy interesante. Muy interesante. Bueno, también está Pero en España que hay un sol increíble, ¿no? También eso también ayuda sí, muchísimo. es un el sol es muy lindo en Madrid, Sí, sí, y muy muy lindo. fuerte. Sí. Y después tienen las viviendas, el conjunto de viviendas que tiene en Madrid, ese otro La edificio, princesa, la sí. princesa, ¿no? La calle de la Ajá. princesa. Eh, Este creo que es. sí, ese. Que tiene unos interiores, porque una cosa es ver el edificio ahí, pero después se mete como hacia adentro de la manzana el edificio y es una gozada. Como ahí se ve probablemente es más antiguo, pero ahora que está como todo verde, el edificio es como si fuera una alameda, como si fuera una continuación de esos Sí. árboles hacia arriba. Y la estructura pasó a ser totalmente una cosa supeditada a esa cuestión Y, vegetal. O y 50 años atrás, ¿no? 50 años atrás de Jean Nouvel, ¿no? sea, Porque totalmente. todos hacen esto, ¿no? Sí, Ahí está. sí. ¿Cómo te llevas con esta cuestión del ser sustentable, ¿no? Lo ves como, bueno, es necesario, obviamente, pero ¿no es parte de ser buen arquitecto? ¿Ser parte es un buen arquitecto en un punto? Totalmente. Mira, yo creo que la arquitectura no debería tener apellidos, ¿vale? Y a medida que pasa el tiempo se le van poniendo, de hecho lo escribí en una editorial para la revista, eh, a medida que pasa el tiempo se le van poniendo diferentes, en torno a los problemas contemporáneos que van emergiendo, se le van poniendo diferentes apellidos a la arquitectura. Lo maravilloso de la arquitectura es que es capaz de asumirlos, todos esos, y los va sumando. Esa casa me fascina. Sí, Los va sumando a su campo semántico. El campo semántico de la sí, arquitectura es muy amplio. Van a haber problemas que probablemente hoy día desconozcamos, a los cuales nos tenemos que adscribir como arquitectos y arquitectas, pero que sí son parte de la arquitectura y probablemente siempre lo han sido y que son parte de una buena resolución del proyecto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú. O sea, para mí es algo que es inherente, ¿no? Así como... no, hoy soy asesor, ¿no? Soy asesor de sustentabilidad. Aunque está buenísimo, pues en un punto uno tampoco puede saber cómo resolver todo, ¿no? Esta cuestión, bueno, tengo que resolver el tanque de agua especial. Hay un montón de cosas que obviamente cada vez necesitamos más de gente porque el trabajo es cada vez más específico, ¿no? Pero bueno, pero eso no quita una cosa de la otra. Mira, ahí hay una cosa. Siempre También hablamos es que verdad la, que de la que la- arquitectura cada vez se está complejizando más, ¿no? Bueno, eso Pero es por el es que tiempo. nunca, sí, y nunca no ha sido compleja. Es que No, siempre no, como siempre fue queremos, compleja sí, para su tiempo. sí, pero siempre la épica de lo contemporáneo. O sea, nosotros queremos ser los más épicos de toda la historia siempre. Sí, Entonces, de nuevo, sí, no pudo ser más compleja que ahora. Esperar un par de años más va a seguir siendo más compleja aún. Creo exactamente. que no estamos frente a una disciplina y eso es lo que es fascinante en la arquitectura, que siempre hemos creído en algún minuto que era la construcción, en otro minuto que era el arte, en otro minuto que era la tecnología, en otro minuto que lo sustentable,
pero nos damos cuenta que es la unión de muchas disciplinas a través de un proyecto, y eso es interdisciplinar en sí mismo, no es que sea una disciplina. Entonces, lo simpático de todo esto es que el proyecto es lo que es capaz de organizar la complejidad, que eso es lo fascinante en la arquitectura. Porque nos vamos a dar cuenta después que encontramos arquitecturas que no están construidas, pero que han sido capaces de construir culturalmente otra cosa, y por lo tanto no han dependido de la construcción en sí mismo para hacer un proyecto de arquitectura, y así para adelante. Bien. Vamos vamos a la siguiente, a ver. ¿Qué tenés? Vale, voy. Dame un segundo para ver. Después tenía obra literaria. A ver, ¿qué lees? ¿Qué leo? Me gusta leer Sí. mucho de filosofía, más contemporánea, no la antigua. Estoy entendiendo la antigua desde la contemporánea. Me gusta leer Mira vos. también de arquitectura. Sobre todo leo eso. Leo filosofía y arquitectura, sobre todo. Bien. Literatura muy poco. Ficción. Sí, muy poco. Poesía leo más que nada por reconocer, por sobre lo que nos pudiesen haber educado en el colegio, reconocer a nuestros poetas chilenos y chilenas. Eso me parece que es fundamental y lo estoy haciendo como casi como una cuestión disciplinar, Bien. de volver sobre eso. Pero sí, muy poco de literatura, pero mucho de filosofía. ¿Y qué libro me ibas a hablar? No, no he hablado de ningún libro, pero cuando hablé de obra literaria, sí me pasó por la cabeza de cómo, y me parece interesante de las preguntas que tratan de ir como a otros lugares que no son netamente la arquitectura, pero que sin embargo están tan relacionados con ella. Sí. Obra literaria, a mí me fascina La Peste y cómo escribe en general Albert Camus o Albert Camus, no sé cómo se pronuncia en francés, pero cuando escribe La Peste, en primer lugar siempre me quedo pegado con haberlo leído un año y medio antes de pandemia. Ah, Entonces, ya en la pandemia era como estar viviendo el libro de alguna manera. Pero sobre eso, el darse cuenta cómo era una persona capaz de construir unos personajes y cómo esos personajes eran capaces de construir cuestionamientos filosóficos, literarios, artísticos que me parecían fascinantes. Me encantó que en algún momento uno de sus personajes, y me quedé pegadísimo con eso, propusiera hacer una fila para comprar el pan o para entrar al banco sin necesidad de entrar al banco ni necesidad de comprar el pan. Hacer una fila por hacer la fila. ah, Quitarle el significado de la función de hacer la fila por llegar a algo que estuviera allá, sino hacerlo en sí mismo. Entonces, está que es performático. mm, Entonces está metiéndose en el arte, en la performance artística que iban a venir después de los 80, ese tipo de performance, lo está diciendo un buen rato antes, desde un pensamiento de un personaje que está dentro de una historia mucho mayor, ajena mm, totalmente a ese tipo de cosas. ya. Entonces, que un poco se ríe de nosotros también, en todos los De estar sentidos. haciendo fila. De estar haciendo fila por todo, ¿no? Sí. No, y se ríe de nosotros de que creemos que estamos leyendo un libro sobre la peste cuando nos está diciendo otras cosas, sin que nos demos Mm, cuenta. sí. Bueno, Y que claro, siempre, como yo... eso es lo bueno de la ficción, ¿no? Eso es, por eso yo muchas veces, bueno, yo filosofía casi no leo, Ujú. pero porque a veces me resulta como mucho más, la ficción me llega más rápido a eso, de Sí. lo que acabas de contar, ¿entendés? Ujú. Y de filosofía contemporánea, ¿quiénes son? No sé, por ejemplo, de lo último que leí fue de Zizek, de Lipovetsky. Como no tengo una Mira. memoria maravillosa para los nombres, voy mirando los libros que tengo aquí. No de ¿Y cuál filosofía, es, pero es... ¿Ah? y cuál es el tema contemporáneo? Es que lo maravilloso es que son muchos temas. Yo creo que eso es lo fascinante, que son
son muchísimos temas a la vez. Lipovetsky está, de alguna manera está diciendo que todavía no hemos superado la modernidad y que Y somos no. hipermodernos. Ni siquiera está hablando de arquitectura, está hablando desde la filosofía. Y Ah, como todo esto creemos que fue que lo promovió el neoliberalismo y estas formas de producir y consumir, siguen intensificando esta noción que tenemos de ser moderno. O sea, casi que no existió la posmodernidad desde ahí, no existe todo, no existió aún. mm. Es una de las cosas que está haciendo. Claro, Eh, todavía seguimos como releyendo a todos estos alemanes, ¿no? Nietzsche, todos estos con respecto a Aristóteles y a Platón, ¿no? Todavía estamos como en esa misma temática, ¿no? Sí, pero esta gente después te lo devuelve y te lo pone al día de hoy. Y eso es lo que es maravilloso. Cuando empiezan a... El libro que yo estaba leyendo ahí era Gustar y Emocionar, que tenía que ver cómo esta cosa que nosotros vemos que pareciera que es tan contemporánea o tan de la tecnología de hoy, que es cómo consumimos desde el gustar y desde la emoción, ha sido una cuestión que ha construido nuestra cultura desde siempre, y solamente que hoy día Mm, ha cambiado el modelo desde el cual se hace. Entonces, bien. ¿cómo se hace esa historia para atrás? Me parece fascinante. ¿No crees? Porque a veces también te hago esta pregunta de los autores, porque a veces yo pienso, bueno, a mí me gusta mucho Houellebecq, Michel Houellebecq, ¿no? Sí, 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 sí. Pero él no es él no hace filosofía, hace sociología, hace ficción. ¿No está todo como también como muy mezclado? Capaz Houellebecq no es tan filósofo Pero es que de como nuevo Derrida, qué sé yo. pero es que de nuevo es eh, otra demostración de los tiempos en los que estamos. ¿Vale? Esta gente también hace lo mismo. También aparece, primero te arman ciertas ficciones Ah, o sí, que te habla te habla personaje. desde el cine, desde el psicoanálisis, y empieza a mezclar, y desde la baja cultura, y empieza a mezclar cosas que antes no se mezclaban y que finalmente te están hablando un poco de lo mismo. De ficción. Hacen como ficción también. Pero es una ficción tremendamente real. Claro, Eh, sí. Más que ficción, creo que yo creo que más que ficción, porque yo creo que no hacen ficción, es unir disciplinas o pensamientos que antes se habría dicho que no eran parte de la filosofía y nos están diciendo que sí. O los Ok. métodos que utilizan, el método irónico que puede llegar a utilizar Zizek, que se define como paulista, que vendría teniendo que ver mucho con toda la cuestión más religiosa, pero para hablarte de algo que no tiene nada que ver con la religión. Bien. Vos sos Entonces, profesor, ¿no? Sí, sos profesor. sí, sí. ¿Cómo notás la lectura en tus alumnos? No la lectura en general, ¿eh? No en que lean los trabajos prácticos, no, sino se no, nota poco. de lectura de general. Bueno, estoy leyendo Borges, qué sé yo. Mira, ahí primero, nunca les pregunto qué están leyendo. Muy pocas veces les he preguntado qué están leyendo, y que me parece una Pero, muy buena pregunta, pero a pero vos los partir ves de... leyendo vos los ves en el recreo o te lo encontrás en el No, colectivo y están no. leyendo. De hecho, te puedo decir el nombre del alumno que yo he visto leer y que me parece fascinante, porque anda siempre con un par de libros bajo el brazo, pero también Pero me es uno. fascinó, sí, pero también me fascinó alguna vez que hicimos que la biblioteca, que siempre está fuera de la escuela de arquitectura, hoy día tenemos una biblioteca que está dentro de la escuela de arquitectura y a la cual no hay que pasar un carnet ni nada para sacar un libro. Están todos a Bien, disposición tuya. Y los libros por lo general están bastante desordenados. Yo he tenido estudiantes que han estado ordenando libros. Eso me parece que es fundamental. No sé si estarán leyendo o no estarán leyendo, pero los libros están desordenados. Capaz que bien, haya desaparecido algún libro, maravilloso también. Hay gente que de vez en cuando va y los ordena de mutuo propio, sin que se lo pida nadie. Y hay otra gente en el centro de estudiantes, por ejemplo, que están preocupados por tener más muebles para más libros para que se vean más ordenados y de mejor acceso. O sea, bien. sí, te puedo decir, en las clases se nota que leen, no, pero sí tengo la esperanza de que están estos otros signos que sí hay un interés, que probablemente las estrategias que hemos tenido para incentivar la lectura no han sido las adecuadas.
Porque yo tuve un profesor de segundo año, que bueno, capaz que no elegía los mejores libros, ¿no? Pero Ujú, en proyecto, ¿no? En la de práctica, de arquitectura, la que hacemos la maqueta, los dibujos, te obligaba por cuatrimestre a leer un libro, ¿no? Él te daba 3 o 4 libros, pero eran todos de arquitectura, capaz que ahí era donde fallaba un poco, y entonces nos hacía leer. Y después, al final del cuatrimestre, no es que te hacía un examen, pero te hacía como ir al frente a explicar lo que has leído, ¿no? ujú, Durante el cuatrimestre. No sé, el libro este de Fernando Chuequía, el de urbanismo, ese tipo de libros, ¿no? ujú. Estaba bien, pero el 90% de mis compañeros lo detestaban al señor y siempre se quejaban y se quejaban. Yo no vengo a leer. Yo decía, pibe, léelo, es un librito, no te cuesta? Pero bueno, yo porque leía. Pero, ¿notás eso? Que si vos de golpe al alumno le decís, bueno, che, lean, ¿se te van a quejar o no? Sí, o sea, de hecho tú les pides que lean y les cuesta, pero también hay que decir que la forma en la que escribimos en arquitectura es bien compleja. Y muchas veces ¿Que escribimos? sí, muchas veces por querer edulcorar, igual que en la arquitectura, por querer edulcorar una cosa y ponerle más, como para que se vea más profundo, entramos en unas disquisiciones literarias, porque no son intelectuales, todavía no, sino que de cómo se escribe, que hacen muy difícil entrarle a esos libros. Porque lo fascinante de un libro Sí. no solamente es que lo leas, es que puedas ir tomando una posición tú respecto a lo que estás leyendo. Pero si ya Sí, se que te en algún hace punto difícil, sí, que tengas un poco de empatía, ¿no? Que sí, también algo de sí, los personajes te llegue a vos y viceversa. sí, y que se les pueda faltar el respeto además. Sí, claro. Pero bueno, Dime. vamos a la siguiente pregunta y última, a ver. Mira, era la siguiente fotografía de Ben y Gila Beecher. Bien, ¿por qué lo elegiste a ellos de todos? Mira, primero porque mi investigación doctoral los tuvo muy presentes. Siempre me fascinó su Bien, trabajo. Creo que las primeras veces que vi de manera ya consciente como cuerpo de trabajo su fotografía fue en alguna publicación de Eduardo Castillo, que me bien, parece uno de los arquitectos notables de Chile. sí, Falleció muy joven, hace no tantos años. Eh, y nada, tiene primero, que no son arquitectos, eh, y eso ya como que te hace como, es refrescante. En segundo bien. lugar, que tienen esa mirada sobre cosas que probablemente no se están mirando a cada rato, porque siempre pasan como por el ojo, así como que quedan de lado, pero sin embargo tienen la Sí, capacidad de mirarlos de manera frontal y de una mirada frontal que no es solamente fotográficamente hablando, sino que intelectualmente hablando, de bien. hacerle preguntas a estas cosas. Ahí lo tenemos. Entonces, y que se inaugura desde la escuela alemana de fotografía Bien. también esta cosa media científica de la catalogación, de los Sí, tipos, del estudio de los tipos y todo eso, pero desde la fotografía. Entonces, cómo se construye la fotografía desde ahí técnicamente. Yo creo que también vuelvo al principio de lo que hablamos, esa noción de la técnica, de saber que todas esas fotografías se tomaron en días nublados, no tomaban fotografías en días que no fueran nublados por evitar la sombra. El dejar el mm, obturador abierto y que fuera con el diafragma muy cerrado, de tal manera de que pudieran dejar que la toma fuera, estoy inventando, 15, 20, 30 segundos, para que si pasaba persona, un animal o lo que fuera, no apareciera en la fotografía y apareciera por lo tanto solamente el edificio, la altura a la que se toma la fotografía, el que fuera en blanco y negro. Son decisiones técnicas que en sí mismos son proyectuales e intelectuales.
Y eso me Sí, parece fascinante. bien, ahí está. Luego está el poner en valor cuestiones que son como de la construcción cultural de un pueblo. Esto era una cosa que antes, porque esto fue justo en el minuto en que partieron por estas cosas del carbón, justo cuando iban a dejar de, o estaban empezando a dejar de ser parte del medio De la productivo. industria. Exactamente. Entonces también había una cosa de fotografiar la ruina antes que lo fuera. Eh, y de avisorar el patrimonio en sí mismo cuando todavía no está haciendo esta cosa que dejó de serlo. Igual Entonces, ¿mm? qué formas increíbles también que tenían, ¿no? Estos aparatos. Sí, que un poco como lo que pasa, a mí me gustan mucho los puentes ferroviarios sobre todo los que más conozco, que son los chilenos, Sí. los puentes ferroviarios que hay entre Santiago y Puerto Montt, que además están todos pintados amarillos, lo cual hacen como dan muchas ganas de fotografiarlo. Pero son una respuesta técnica muy precisa a la disposición del terreno, al tipo de terreno, a la luz que va a tener que salvar, al peso que va a soportar efectivamente, que dan soluciones que son bellísimas, todas una diferente a la otra, pero que nunca han buscado ser bellas. Está bueno, sí. Sí, no, son Es utilitarios. sí, pero Puse, siendo tan me parece esto, apegados, eso, puse puentes ferroviarios chilenos y me parecieron sí, estos. sí. ¿Estos? Esos son los más espectaculares, creo yo, pero sí. ¿Por qué amarillos? ¿Hay una cuestión del óxido? ¿Una cuestión chilena? ¿Sabes qué es? La verdad, no sé. No sé si es algo Ahí está. institucional el color amarillo, pero sí, todos son pintados amarillo. Ese está sin pintar, efectivamente, pero ha Este venido, es en viene en pintar amarillo. todavía. Sí, pero si te das cuenta el nivel de lógica estructural y técnica que tienen y cómo son de diferentes uno a otro, te he mostrado tres o cuatro y son todos diferentes, ese mismo. Sí. O sea, tú ves cómo, no solo técnicamente, sino que físicamente, eso es, tú estás viendo ahí de manera flagrante el diagrama de momento de esa estructura, Sí, volcado al revés. exactamente. Entonces, eso es lo mismo, exactamente lo mismo. Las Sí. uniones, la eficiencia, eh, Qué bueno, lindo este. sí, son ideas que andan rondando por ahí. Bueno, acá se fue a la mierda el tren. Y, ¿de chico ya lo venías persiguiendo? ¿Es una cuestión que te agarró más de grande? No, más de grande, sí, de chico yo creo que viví la vida que había que vivir de chico y eso se lo agradezco a mis padres. No, ya sé, bueno, pero digo que capaz ibas en el auto y ibas siguiendo el puente, capaz que ya tenías como... Sí, sí, esas cosas tan metidas en lo más profundo de tu ser, sin que te des cuenta. Sí, Ahí está. Ya, hay varios puentes derrumbados. No sé si es el mismo puente o... puede ser el mismo Ah, por los puente, sí, terremotos, claro. o una mala mantención también, pero no, no, por lo general no son puentes que se están cayendo. No, porque hay varias Sí. fotos de... Google es Pero bueno, sensacional, es sensacionalista, pues, entonces te va a mostrar antes aquellas ¿ves? cuestiones Ahí más. está. Sí, es uno solo, es el mismo. Ah, el mismo. Mira qué lindo este. Ujú. Sí, Es verdad, acá está el momento, mira. Hasta tiene las sí, líneas que dibujaba cuando hacía con el lápiz, ¿viste? exactamente. En el cuadrillito, este es en el cuaderno con los Sí, cuadraditos. exacto. Ahí está. Bueno, ¿qué harás hoy? Mañana martes, ¿cómo es tu día laboral? Mañana mi día laboral es que temprano me voy a Santiago. En la mañana tengo reunión con los titulantes, después tengo reunión con los directores de escuela del campus creativo, eh, tengo reunión con los coordinadores de área de la escuela, después y ahí sigue sin parar. ¿Y Como dice el meme, sos, el hombre reunión. sos profesor de qué asignatura?
Soy director de escuela, de la Escuela de Sos general, Arquitectura de la no Universidad das Andrés Bello, sí. clases. No doy clases en esta universidad, sí doy clases en la Universidad Católica en Santiago, de estructura. Por eso, ¿En serio? sí, sí. Entonces estoy en Viña del ¿Qué, Mar y Santiago. Viajo a hacer clases. en qué nivel de estructuras das? Es como el O en segundo, qué es materiales como el das? segundo, no, ni siquiera es material, es forma sismo resistente. Que en el fondo Bien. son las estructuras resistentes a la sismicidad, que en el caso de nosotros, yo les envidio. Cada vez que voy para allá y veo un edificio en Argentina, es una envidia, ¿Sí? me refiero a ¿Por Buenos qué? Aires, porque ustedes no tienen, casi no Ah, calculan con terremoto, esfuerzos nada. laterales, nada, po. Entonces tú Ah, ves, sí. sí, po, no se construye con nada, los esbeltos que pueden llegar a ser los elementos estructurales, porque claro, responden solamente a la estabilidad y poco y nada de empuje lateral. Y ¿Y acá el empuje. sos el profesor que le haces hacer maquetas de los paraboles, todas esas cuestiones? No, lo que hacemos es hacer un estudio teórico de edificios que técnicamente nos parecen Ah, que son edificios notables, donde tú no puedes dividir la arquitectura y la estructura, y después tienen que modelarlos en modelos de alambre desde sus cuestiones estructurales, y eso lo ponemos ok. a prueba sísmica para ver cómo se mueven. Ah, pero no sos yo creo que no sé en qué año, que te Sí, te hacía ponen hacer el con la puente. media todas las formas, ¿no? El paraboloide, todos esos, No, 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 no. y calcularlos No, acá tiene y mandarlos que una cosa más de criterio, bien. criterio estructural. Así que bueno, nos veremos en cualquier momento. Maravilloso. Por allá o por acá. Entonces, ¿la Andrés Bello está en Chile y en Valparaíso? Está en Santiago y en Viña del Mar. Y en Viña del Mar. Ok. Ah, porque en el próximo episodio del Case tengo a dos profesores del Andrés Bello. Que voy a hablar a ver Perlés, los invité a Anagrama. ¿Lo conoces? Sí. Perfecto, sí. Ángela, Ángel y Sebastián. exactamente. Y la vez pasada le invité a Gonzalo Ay, yo soy terrible con los apellidos. Gonzalo Turriaga, Exactamente. también profesor de la Universidad Para, Andrés Bello en Santiago. para Tatiana Bilbao estuvo él. Así que, bueno, Perfecto. capaz Ya posiblemente. Abel, un muy buen amigo. Ah, ¿en serio? ¿Te puedo Sí, decir que hablé con vos hoy? sí. Bien. Bueno, entonces para la próxima la Andrés Bello puede ser anfitrión de un episodio de un arquitecto célebre. Dale. Perfecto. Bueno, nos veremos en cualquier momento. Nos vemos. Chau, Un chau. abrazo. Muchas gracias. Que estés bien. Gracias. Chao, De chao. nada. Chau, chau.